Siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias por cada servicio y ahora declaramos tu bendición sobre este lugar. Venga tu reino y cúmplase tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. El Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento. Feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo para los que no pude saludar en estos días. Algunos estuvieron saludando, les pido disculpas que no respondí, pero en realidad no tuve el teléfono encima. Así que Dios me los bendiga en gran manera. Pueden descansar si quieren. La alabanza puede descansar. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, creo, para compartir en esta tarde con ustedes. Venimos hablando mucho de cómo prepararnos para este tiempo, cómo preparar la iglesia para este tiempo. Sabemos que se escucha de muchas cosas y hay muchos rumores de muchas cosas que están sucediendo, y no solamente son rumores, son evidencias y son cosas que son realidades que están sucediendo. Pero por encima de toda realidad hay una realidad mayor, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y todo lo que se está viviendo, créanme que está escrito. Todo está plasmado en la escritura. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que está pasando, es como que nada obviamente se escapa de la voluntad de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué debe hacer la iglesia en este tiempo? Y la respuesta es que la iglesia debe prepararse. Mientras estamos esperando la venida del Señor, debemos prepararnos para estar listos para esa venida. Y aunque haya rumores de muchas cosas a nuestro alrededor, no debemos dejarnos ganar por el temor, sino estar creyendo en fe. Y a la vez tenemos una obligación de manifestar el reino de Dios antes que el Señor acontezca nuevamente. Y viendo esto, Dios me lleva a compartir una pequeña porción de algo que escuché, o estuve hablando, mejor dicho, hace unos días, que está en el libro de Juan capítulo 11 versículo 22. Juan 11, 22. Aconteció que Lázaro había muerto y que vino Jesús a donde Lázaro estaba. Ya habían pasado unos días, se le había dado aviso a Jesús, pero Jesús no había respondido. Y de repente viene a donde él estaba y él ya se ha muerto. Pero aquí Marta dice algo interesante, porque nosotros ahora conocemos a Jesús como el Salvador del mundo. Conocemos a Jesús de que fue a la cruz, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y todos conocemos la historia. Hasta los ateos reconocen que hay un antes y después de Cristo. Hasta los que no creen en la fe cristiana mencionan y dicen: hay un antes y después de Cristo. Así que ahora reconocemos a Cristo, creyentes y no creyentes. Pero en ese momento Jesús era como un profeta más. Un profeta que hablaba con sabiduría, predicaba con autoridad. Dice la escritura que los escribas y los fariseos se sorprendían de ver la autoridad que había sobre él cada vez que me predicaba. Cuando estaba predicando, si había endemoniados eran libres, si había enfermos se sanaban. Y ellos veían eso como una autoridad, una respuesta del cielo.
Y aquí Marta dice algo importante. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese que Marta no le dice todo lo que pidas al Padre. Marta no lo reconoce todavía como hijo de Dios, más allá de que él muchas veces había dicho que era el hijo de Dios, que era el Mesías. Ellos habían visto grandes señales, pero todavía no estaban en la certeza de decir que estaban delante del Hijo de Dios. Sí sabían que cuando él clamaba, el cielo se activaba. Sí sabían que cuando Jesús pedía algo, había una respuesta de Dios. Mucha gente podía hacer clamores y oraciones, pero cuando Jesús clamaba, el cielo se abría y la respuesta venía. Y Marta lo entiende y dice, mas también sé ahora, es decir, se me ha revelado por lo que he escuchado, por lo que he visto, que cuando tú le pides algo a Dios, Dios responde y te lo da. ¿Qué hacía que la oración de Jesús fuera diferente al resto? Todos podemos decir, bueno, sí, era el Hijo de Dios. Pero lo que marca la historia, lo que marca la Escritura, es que Jesús vivía una vida de obediencia. Y su vida de obediencia lo hacía una persona que cuando clamaba a Dios, Dios respondía a la oración. ¿Por qué digo esto? Porque fue el mismo Jesús el que dijo, mayores cosas que las que yo hago harán vosotros. Pero para nosotros hacer mayores cosas de las que Jesús hizo, lo primero que tenemos que tener es la fe de Jesús. Es a pedirle a Dios esa fe que había en Jesús. Y para que esa fe que había en Jesús venga a nuestra vida, necesitamos la vida del Espíritu Santo. Entonces Jesús se movía de una forma muy especial, que hacía testimonio continuamente de que él buscaba a Dios en todo momento y trataba de obedecer y hacer su voluntad. Él mismo dijo, yo no hago nada por mi propia voluntad. Todo lo que hago lo recibo del Padre. Entonces lo que vemos en Jesús era una vida de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Entonces una vida de obediencia hace que uno, cuando clame a Dios, Dios termine moviendo su mano. Pero necesitamos vivir una vida obediente a Dios. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 9 al 15, lo tienen en pantalla también. Y vamos a ver qué es un hijo de Dios, porque a veces creemos que hijo de Dios es aquel que viene a la iglesia y que recibe a Cristo como Señor y Salvador, y bueno, ese ya es hijo de Dios. No, no dice así la Biblia. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo, se da el derecho de ser llamado hijo. Ahora, tienes el derecho de ser llamado hijo, pero ¿qué te hace un hijo en realidad? Diga conmigo, obedecer los mandamientos del Padre. Entonces, cuando uno obedece los mandamientos del Padre, ahí es donde uno se hace hijo. Ya cuando vinimos a Cristo, no importa cómo vinimos o cuál era nuestra vida pasada, dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en ese mismo instante se nos otorga el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero para convertirnos en hijos de Dios debemos vivir obedientemente a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo no estoy hablando de perfección aquí, porque algunos dicen, pero entonces vengo a la iglesia y yo no puedo, ya tengo que ser perfecto. No. Usted viene a la iglesia, nosotros venimos a la iglesia y somos lavados por la sangre de Cristo. Cuando nosotros clamamos por la vida del Espíritu, es donde nosotros nos unimos a Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo completa la obra. La sangre de Cristo nos santificó de los pecados pasados, pero el poder del Espíritu Santo nos libra de los pecados por cometer, porque es como que nos reviste de una vida diferente, que es la vida de Dios. Por eso me extraña la iglesia que deja al Espíritu Santo afuera. Me apena, mejor dicho,
Hay iglesias que no creen en el poder del Espíritu Santo. O hay iglesias que solamente creen en el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo es como que lo tienen por allá. Algo de lo más poderoso que me pasó en la vida a mí fue, lo más lindo después de haber conocido a Jesús, fue haber conocido el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que te ayuda, el paracleto, el que te ayuda a cruzar al otro lado, el que te ayuda a hacer la transición, el cambio en tu vida. Sin el Espíritu Santo es imposible. No hay religión sobre la tierra. Por más costumbres y condiciones que la religión ponga, no puede transformar a nadie, porque el único que transforma es Jesús a través del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Es el único que tiene el poder de transformar. Por eso es que hay mucha gente que pone su voluntad y sale por un tiempo de algún vicio o alguna situación difícil, pero sale por un tiempo y vuelve a recaer, porque no existe en el hombre el peso moral o la fuerza como para sostenerse ante el pecado. Pero cuando viene la vida de Dios, somos transformados y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el desafío de este día es eso. Entonces todo aquel que es nacido de Dios y recibe al Espíritu Santo no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Fíjese que dice no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, para que una persona no practique el pecado, no estoy diciendo que uno cometa un error. Uno puede cometer un error y arrepentirse, y Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice. Pero estoy hablando del que practica el pecado, de aquel que peca y 2 días más tarde vuelve a pecar y 3 días más tarde vuelve a hacerlo y está practicando algo. Entonces esa persona todavía no ha nacido de nuevo. Esa persona quizás llegó a un lugar, quizás recibió a Cristo, pero todavía no recibió la simiente de Dios, la vida de Dios en su vida. Porque cuando la simiente de Dios viene, se hace imposible pecar. Porque fíjese, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Permanencia, diga conmigo, permanencia. La llenura del Espíritu Santo no es algo que uno viene a un culto, se llena del Espíritu Santo y ya no necesita más. A diferencia del bautismo en agua, nosotros tenemos el bautismo, decimos, yo digo siempre, me gusta hablar de 3 bautismos. Número 1, el bautismo en Jesús. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, me bautizo en Cristo. Es como que viene esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz y es la que limpia mi vida del pecado. El segundo bautismo es el bautismo en aguas, donde nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Pero hay un tercer bautismo que Juan el Bautista anunciaba y decía: el que viene detrás de mí, que no soy digno siquiera de atar sus cordones, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, bautismo del Espíritu Santo. Ahora, a diferencia del primer y segundo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que se hace una vez y ya. El bautismo del Espíritu Santo es como una llenura continua del Espíritu Santo. Es como mantener la vida de Dios, el simiente de Dios en nuestra vida. Para eso va a haber algunas cosas que debemos cortar. Para eso va a haber algunas cosas que debemos sacar de nuestra vida. Porque la Biblia dice que la amistad con el Espíritu es en amistad con el mundo, y la amistad con el mundo es en amistad con el Espíritu. Entonces no se puede andar con Dios y querer las costumbres del mundo. Necesitas hacer un corte. Necesitas tomar algunas decisiones para que la vida del Espíritu o la simiente de Dios permanezca en ti. Entonces, cuando la simiente de Dios permanece, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí es donde viene la transformación, donde el hombre decide alejarse de las cosas que a Dios no le agrada, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, pero también nos menciona o nos avisa antes de cometer un error. Entonces no puede pecar
porque es nacido de Dios. Ahora sí ya nació en Dios. Entonces recibimos a Cristo y recibimos la vida del Espíritu Santo. Ahí viene nuestro nacimiento. Tenemos que mantener esa vida, pero ahí es donde empezamos a provocar el cambio. ¿Está conmigo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Diga conmigo, justicia. Entonces todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. A usted le puede venir a decir a alguien que es cristiano. Usted mismo puede estar diciendo que es cristiano. La pregunta es, ¿practica la justicia de Dios? ¿Ama a su hermano? Porque si no practica la justicia y no ama a su hermano, usted no está siendo todavía un hijo de Dios. La Biblia menciona y dice que así conoceremos la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Fíjese que no hay un punto medio. No hay grises. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Podemos decir que estamos en luz y vivimos cargados de tinieblas, o podemos decir que estamos en tinieblas o creer que alguno puede creer que estamos en tinieblas y en realidad hay luz. Pero eso lo ve el Señor. Pero también hay obras que manifiestan el estado del corazón del hombre. Fíjese que dice que la Biblia que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Usted después de estar un rato con alguien charlando, usted se puede dar cuenta si es un hijo de Dios o no. Porque de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Cuando su boca hable juicio, condenación, crítica, murmuración, usted se va a dar cuenta que no está delante de un hijo de Dios. Porque una persona que realmente fue transformada por Dios ya no puede hacer esas cosas. No se puede, por más que quiera, no puede, porque el Espíritu le refrena. Ahora, cuando la persona apagó la voz del Espíritu, la vida carnal vuelve a florecer y la persona puede volverse, aunque dice ser cristiana, o aunque tenga un cargo de diferentes cosas, puede cometer diferentes atrocidades. Todo aquel que dice es nacido de Dios no practica el pecado, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Diga conmigo, desde el principio. Desde el principio se ha oído esto, que nos amaremos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín, nacido de la misma madre, mató a su hermano. ¿Por qué? ¿Y por qué causa mató a su hermano? Hace la pregunta la Biblia. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La persona que anda haciendo las cosas mal, la justicia le incomoda. El que quiere hacer las cosas mal y quiere seguir por la senda del mal, el justo le molesta. Porque el justo le manifiesta, es decir, mejor dicho, si el justo y el injusto caminan, Dios siempre va a bendecir al justo y al injusto lo va a tener por poco. Entonces eso le genera rabia al que vive injustamente. Le genera rabia y como Caín se puede volver un asesino. ¿Qué sería un asesino del reino? Alguien que se levanta en crítica con alguien más, alguien que blasfema de alguien más, que miente de alguien más, que trata de arruinar su influencia, lo que fue cobrando con el pasar del tiempo. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre ciega, esto va a cosechar. Y el justo ciega para justicia, ciega para el espíritu, o mejor dicho, siembra para el espíritu. Pero el injusto quiere echar a perder la cosecha del justo, pero no puede, porque Dios defiende eso. Así como Caín y Abel, cuando Abel y Caín fueron y presentaron ofrenda, ambos presentaron ofrenda. Ambos eran hijos de la misma mujer y presentaron ofrendas, pero una ofrenda fue aceptada y la otra fue rechazada. Y eso generó la rabia en Caín y se levantó y mató a su hermano. Lo mató porque hacía la obra justa. Entonces vemos cómo hacer lo justo también genera situaciones.
Y dice, versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si el mundo te empieza a aborrecer, no te extrañes. No te extrañes cuando de repente te empiezan a rechazar. No te extrañes cuando eso sucede, porque si eso sucede, en realidad es porque estás haciendo obras de justicia y le molesta al que está viviendo injustamente. Es más, Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y empieza a hablar no del mundo de la gente, sino de las costumbres del mundo que quieren golpear contra el justo. Dice, versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo yo identifico que he pasado de muerte a vida? Porque amo a mi hermano. ¿Cómo identifico que alguien ha pasado de muerte a vida? Porque ama a su hermano. El que no ama a su hermano todavía permanece en muerte. Ahora, viendo todo esto, hace poco les compartí y les decía: qué importante para este tiempo que estamos viviendo es guardar el corazón. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, una de las cosas que tenemos que, para este último tiempo, o para este tiempo que vivimos difícil, para los que no están guardando su corazón o los que no están en Cristo, es los que estamos en Cristo, sí guardar nuestro corazón. Y cuando hablamos de guardar nuestro corazón, hablamos de cuidar de todo lo que vamos a oír o escuchar o permitir que se hable o se diga alrededor nuestro. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice la palabra del Señor así: somos templo del Dios viviente. Diga conmigo, levante su mano y diga: somos templo del Dios viviente. Entonces, ¿quiénes somos los templos? Nosotros. El templo no es el lugar, el edificio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia menciona que nosotros somos el templo. Ahora, como templo del Espíritu Santo nos recomienda algunas cosas. Número 1, dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entendamos esta parte, porque no es que la Biblia dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Tú puedes estar creyendo y tu casa no está creyendo, pero tú estás creyendo fuertemente y dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Como que tu casa va a terminar recibiendo a Cristo cuando tú te establezcas fuerte. Ahora, la Biblia dice claramente: para que eso suceda, cree tú. Es decir, tú tienes que creer con todo el corazón. Ahora, el problema es que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y como el enemigo sabe que la fe viene por el oír, también el enemigo a veces busca personas para predicarte contrariamente a la voluntad de Dios. Entonces de repente usa a alguien para predicarte contrariamente a la voluntad de Dios, para que nazca en ti una fe, pero que no sea la fe de Dios, sino la fe negativa, algunos le dicen. Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjese lo que dice aquí. Dice: no andéis con yugos desiguales, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En otra versión dice: no estéis íntimamente relacionados. Muchos lo llevan al contexto de la pareja. Este versículo lo usan para hablar en el ámbito de las parejas, pero no solamente eso, sino que si vemos el contexto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que no solamente habla de parejas, sino habla de asociaciones. Una asociación es como ponerme de acuerdo con algo, en parte. Entonces acá dice: ¿qué comunión tiene o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia, dice Cristo, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese que Dios no solamente quiere andar entre nosotros. Levante su mano y diga: Dios quiere habitar en nosotros. Entonces, no solamente andar alrededor nuestro, pasearse por de alrededor nuestro, sino quiere habitar en nosotros. El problema es que para que Dios habite, vamos a tenernos que poner de acuerdo con las cosas de Dios y no con las cosas que no están de acuerdo a Dios. Y ahí es donde hay que hacer algunos recortes de algunas cosas. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con el Espíritu, y la amistad con el Espíritu es enemistad con el mundo. Por otro lado, la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y una cosa es ser luz en tiniebla, y otra cosa es estar compartiendo con gente que fue luz, pero decidió las tinieblas. Y ahora tú te sientas y compartes el mate, y compartes la mesa, y te sientas a cenar, y dejas que escuche tu oído toda la barbarie que dice esa persona de Dios o del reino de Dios. Y tú inconscientemente estás dejando que el templo del Espíritu Santo se contamine con lo que otra persona considera o piensa de Dios, del mismo Dios que te bendice, te fortalece y te libra de todo mal. Entonces uno tiene que tener cuidado de estas cosas. Diga conmigo: cuidar la fe. Este último tiempo, Mateo 24 dice: por aumentarse la maldad de muchos, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se entregarán unos a otros, se levantarán falsos profetas. Y empieza a hablar de una negación, de una pasividad, de un tiempo de pasividad que va a venir, de un tiempo donde el amor de muchos se va a enfriar. El amor por Dios se va a enfriar en muchas personas. Porque para que el amor de Dios se mantenga, hay que mantener el altar encendido. En la antigüedad, los sumos sacerdotes, dice que ellos tenían sus ropas sacerdotales, pero de tanto en tanto el sacerdote se sacaba la ropa sacerdotal, se ponía la ropa de servicio y iba y sacaba las cenizas del altar para preparar el altar. Yo no sé cuántos aquí tienen parrilla en su casa, y usted sabe que después de haber hecho un asado tiene que limpiar para que el fuego prenda bien, a sacar, remover la ceniza del fuego anterior para que nuevamente se vuelva a encender. Y el altar de Dios también requiere de un mantenimiento. Nuestra vida, nuestro corazón requiere de un mantenimiento continuo. Sacar las cenizas, sacar las cosas que a veces las situaciones provocan, para que el fuego esté encendido. Diga conmigo: el fuego en el altar debe estar encendido. Porque si el fuego no está encendido, se apaga. Y lo que algún día fue algo que estaba encendido puede terminar siendo algo tibio. Y la Biblia dice que los tibios serán vomitados de su boca. Y Dios dice: yo habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios quiere andar, pero también quiere habitar. Para que la presencia de Dios habite en nosotros, nuestro corazón tiene que estar guardado. Por eso es que Dios nos requiere o nos dice que debemos perdonar, que debemos bendecir, que debemos hacer todas esas cosas. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, que representa el altar donde Dios, el Espíritu Santo se asienta, sea un lugar digno para que Él pueda habitar. Versículo 17 dice: por lo cual, dice, salir de en medio de ellos. Habla de los incrédulos, habla de los idólatras, habla de los chismosos, habla de los homicidas, porque les dije que homicida, la palabra homicida significa hablar mal de alguien más. En el reino de Dios, cuando alguien habla mal de otra persona, se considera un homicida, porque la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte.
Entonces, cuando hablamos mal de otra persona, lo que estamos haciendo es hablando maldición. Y vamos a poder hacerlo, pero la Biblia te dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay cosas que no le conviene a la casa de Dios. La Biblia dice, la santidad sí le conviene a la casa. El apartarse de las cosas que a Dios no le agrada y hacer las cosas conforme al deseo de Dios, eso sí le conviene a la casa. Pero no nos conviene andar hablando mal de la gente, mucho menos de nuestros hermanos. Ahora dice, por lo tanto salid en medio de eso y apartarte, dice el Señor. ¿Quién dice? Entonces Dios dice, apartate de los que están ahí haciendo injusticia, de los que están viviendo en tiniebla, apartate. Por lo tanto salid en medio de eso y apartarte, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay gente que ha perdido la conexión con Dios, no porque haya pecado en sí, porque haya cometido un pecado o lo que sea, sino simplemente por haber puesto el oído donde no debía. Gente que ha sentido que de repente sentía la presencia de Dios, venía a la iglesia, recibía un montón, pero después empezó a ir de un lado a otro y dejó escuchar cosas que no estaban del todo correctas, y de repente sintió que ya su búsqueda de Dios o su conexión con Dios ya no era la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Se manchó tu corazón. Entonces yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por Padre. Fíjese, ahí dice el Señor, ahora yo seré para vosotros como Padre. ¿Por qué? Porque saliste de lo inmundo, despreciaste lo que estaba despreciando la presencia, dejaste de lado lo que estaba viviendo en injusticia. Y aunque te duela, y aunque te moleste en parte, quiero decirte que si lo haces correctamente para Dios, y lo que tú haces para Dios, Dios lo transforma en bendición. Cuando yo empecé mi amistad con el Espíritu Santo, sentí en un momento que me había quedado solo, que mucha gente que yo consideraba amigos ya no venían más. Empezaron a alejarse de mí y yo no entendía por qué. Y eran mis amigos de toda la vida y yo quería verlos porque eran mis amigos de toda la vida, y como que los quería encontrar y ellos me miraban y se iban, porque la vida que el Espíritu que estaba en mí ahora le molestaba a ellos. Y si yo prefería a ellos por el Espíritu, yo perdía el Espíritu. Así que un día yo no entendía eso y me quedé así, estaba medio solo y me sentía medio solo, y dije: Señor, desde que recibí o quise la vida de tu Espíritu Santo, nadie más quiere venir conmigo. Me siento hasta un poco solo. Y Dios me dijo: ¿no te basta conmigo? Porque estaba rodeado de gente. Gente venía de todos lados, pero no eran mis amigos. Venía gente que no conocía. Isaías dice: gente que no conociste vendrá a ti a causa de él. Quiero decirte algo: cuando tú tomas la vida del Espíritu Santo, va a venir gente, el vecino, el del otro lado, y te va a decir: ora por mí, por favor, pide a Dios por mí. ¿Por qué? Porque van a venir a buscar de ti, de Dios en ti. Y yo necesitaba crecer, porque algún día les iba a tener que bendecir a ellos también. Así como José fue vendido y fue echado a la cisterna, y años después fue el que sustentó a sus hermanos y a su padre, y gracias a José no murieron de hambre toda esa nación. Así es cuando uno es apartado por Dios para el uso exclusivo de su reino. Dios te aparta por un tiempo. No insistas en buscar lo que Dios te está sacando de al lado, porque si Dios te lo está sacando es porque te quiere perfeccionar, te quiere moldear, te quiere preparar, te quiere edificar para después seas de bendición también para ellos. Entonces no te pongas triste por eso. Más bien cuida la vida del Espíritu. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Con el tiempo, los que se habían ido volvían. Muchos de ellos volvieron. Y yo les pude ministrar del Señor. Pero porque un día decidí buscar del Señor y pude crecer en el Señor.
Entonces ahora tenía frutos para darles. Pero si yo no me habría determinado, ni ellos ni yo podríamos haber conocido lo que estamos conociendo. ¿Está conmigo? Hay un precio que pagar por hacer las cosas conforme a Dios, pero qué lindo hacer las cosas como Dios dice. Entonces Dios dice ahí: y yo seré para vosotros por padre. Ahí hace el pacto Dios y dice: ahora no solamente soy su Dios, quiero ser su padre. ¿Se imagina por un momento? Dios nuestro Padre dice: y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, para que Dios sea nuestro Padre, ahí vemos que debemos separarnos de algunas cosas. Debemos no permitir algunas otras. Yo les digo, siempre le recomiendo a la gente, le digo: hay gente que tiene gente incrédula en la casa, o por ahí, qué sé yo, de repente se encuentra con el hermano que no está viniendo, que no está congregando, no está buscando a Dios, y viene el hermano y te dice: vamos a dar un mate, y se sienta ahí y empieza a hablar. Yo le recomiendo siempre: usted cámbiele el tema, o dígale directamente: mira, si vas a venir aquí, yo te puedo recibir, pero no te puedo recibir si te vas a poner en esa postura, porque yo quiero honrar la presencia de Dios. Y aunque tú no entiendas que la necesitas, como yo también la necesito. Entonces, por favor, si vas a venir a compartir conmigo, no me vengas a compartir de esa carga que no es una carga que Dios te puso, sino que los mismos argumentos se pusieron en la persona, y está ahora alguien que quizás empezó en el espíritu, ahora está carnalmente hablando, enojándose, levantándose contra lo que algún día lo bendijo. No nos podemos poner de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo, lo que estamos haciendo es juntando o queriendo juntar la luz con la tiniebla. Tenemos que ser de bendición para esa persona. Por eso dice Dios en su palabra: que se conviertan ellos a vosotros, no vosotros a ellos. ¿Está conmigo? Ahora, más en este tiempo. Y usted me dice: ¿por qué, pastor, dice más en este tiempo e insiste con eso? Porque estamos entrando en un tiempo, ya entramos en un tiempo de sacudimiento global. Esto que está pasando de la pandemia, de todo esto, la pandemia, ahora hay otras, ¿cómo se llama? Cepas, otras cepas nuevas. Salió el COVID, salió la otra, ¿cómo era? La Manaus, el Delta, el Omicron, y ahora hay uno más que salió nuevito ayer, que ya hay el primer caso en Israel, no sé por dónde anda el caso. Así que estamos hablando de 5. Estaban profetizadas 8, faltan 3 todavía. Faltan 3 más. El mundo entero está siendo sacudido a causa de todo esto. Todo el mundo está conmovido y empiezan esto y aquello y lo otro, y en las vacunas, y que acá y que allá. Ahora ya están hablando del chip. Ya hay una empresa argentina que está hablando del chip para el pase sanitario, y esto que aquello, y la identificación y el documento y las tarjetas de crédito, todo en la mano derecha. Apocalipsis habla de todo eso. Estamos muy cerca ya. Ahora, nada de esto tomó por sorpresa a Dios, y no lo estoy hablando de esto para poner susto, sino para prepararnos. Diga conmigo: prepararnos. La iglesia que está preparada, o la iglesia que está bien con Dios, no tiene por qué angustiarse, porque fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 en adelante. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo primero que Dios dice: acuérdate, haz memoria de lo que has recibido, de lo que has oído. El salmista decía, el mismo salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Se ve que el alma del hombre es olvidadiza a veces.
A veces de repente estamos bien y ya nos olvidamos y ya no adoramos a Dios como al principio, ni honramos su presencia como al principio. Ya no somos tan celosos de la presencia de Dios y ya empezamos a querer mezclarnos con algunas cosas. El salmista se ve que pasó por esto porque él decía, y era como que retaba a su alma para que su alma bendijera a Jehová y no se olvidara nada de las bendiciones que Dios había hecho en su vida. En el libro de Apocalipsis dice más o menos parecido. Dice: acuérdate, haz memoria pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. No solamente haz memoria, sino guárdalo, reténlo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Necesitamos estar velando. Diga conmigo, velando. La iglesia necesita estar velando. A veces al principio nos tomamos con todo del Señor y después nos vamos relajando. Es como que al principio orábamos mucho porque queríamos que nuestra familia venga. Una vez que la familia venga, ya ahora no oramos tanto. Al principio orábamos para que nuestras finanzas sean mejoradas. Se mejoraron nuestras finanzas, ya no oramos más. Ya no buscamos más, ya no nos consagramos tanto. Y nos vamos apagando y no nos damos cuenta. En este tiempo más que nunca debemos despertar. Mira al de al lado y decirle: despiértate. Despiértate y vela. Entonces hay que velar por nuestros hijos, hay que velar por nuestra casa, hay que velar por nuestra ciudad, hay que velar, hay que velar. La iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar, no puede estar dormida. Usted va a ver acá, nosotros tenemos intercesión, oración, tabernáculo. A las 6 de la mañana venimos a orar y usted dice: pastor, ¿por qué tanto? Porque hay que velar. La iglesia no puede estar dormida. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces el Señor está viniendo y la iglesia no puede estar dormida, tiene que estar velando. Entonces aquí, si no sabía, lunes, miércoles y viernes se hace oración a las 6 de la mañana por usted, por la gente, para que Dios bendiga, para que la fe de la gente esté sólida, para que Dios bendiga la economía, para que cuide la salud, para cancelar todo contraataque del infierno, de brujería, hechicería, todo lo que se quiera levantar. Entonces usted está durmiendo y usted ni se da cuenta, pero usted se levanta diferente, más livianito, y es porque una iglesia está orando. Entonces esta iglesia es una iglesia de guerra, de oración. Ahora, no te quedes solamente con eso, sino que también tú seas un velador por tu casa, por los tuyos. Sigue diciendo la escritura, dice: pero tienes, dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estos son los que no negocian las cosas de Dios, que por más que se levante la maldad, se mantienen ahí velando, cuidando de no manchar sus vestiduras con maldad, porque la maldad mancha. El resentimiento, el odio mancha. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero espiritualmente, cada vez que nos enojamos y permitimos que el enojo quede ahí, es una mancha a nuestra vestidura espiritual. Usted sabe que cuando vino a Cristo, cuando venimos a Cristo, se nos fue quitada la vestidura del pecado y se nos fue dada una vestidura celestial. Y aunque usted no lo vea, en el mundo espiritual lo tenemos, pero cada vez que no resistimos a la maldad, a esas cosas, lo que hacemos es manchar la vestidura. Y Dios viene a buscar una iglesia sin arrugas y sin mancha, una novia sin arrugas y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Fíjese, la santidad hace que Dios camine con la iglesia. Y aunque Dios ama al mundo, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él ama al mundo, pero camina y anda y habita con los que viven en santidad o se guardan para el Señor. ¿Está conmigo? De esto es lo que necesitamos. La Biblia dice: si Dios con nosotros, entonces necesitamos, diga conmigo, necesitamos a Dios con nosotros.
Necesitamos a Dios con nosotros. Versículo 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Acá está hablando Jesús. Y dice: los que se mantengan limpios, con los vestidos limpios, yo intercedo por ellos, dice Jesús. Yo voy a hablar delante de mi Padre, anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que ellos me pertenecen. Acá está hablando el mismo Jesús diciendo: yo me hago responsable y digo que ellos me pertenecen. Ellos son los míos. Todo el que tenga oídos para oír, dice, debe escuchar al Espíritu, entender, dice, y entender lo que dice a las iglesias. Escribe esta carta, dice el ángel, a la iglesia de Filadelfia. Dice: este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. El mensaje de Jesús, el que tiene las llaves de David. Dice: lo que él abre, nadie lo cierra, y lo que él cierra, nadie lo abre. Yo sé, dice, todo lo que haces, y te he abierto una puerta para que nadie pueda cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Fíjese que esto no es de fortachones espirituales, para así decirlo. Los que van a vencer son los que van a hacer obediencia a Dios. No se trata de fortachones de mucho tiempo, de tener 20 años adentro de la iglesia. Se trata de obedecer. Los que obedecen, dice Dios: sé que tienes poca fuerza, pero obedeciste y no negaste mi nombre. ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? Dale un aplauso. Tienes poca fuerza, pero sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Ahora, versículo 9 dice: mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, que dicen ser pueblo de Dios y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Los falsos profetas, los engañadores, todo eso, va a llegar un momento que van a tener que reconocer a quien Jesús ama. Dice: y vendrán y se postrarán delante de ti. Los obligaré a postrarse delante de ti. Y dice: y ellos reconocerán que es a ti a quien amo. ¿Se imagina por un momento? ¿Sabe? Hay muchos que se están gastando, que están riéndose y están creyendo que pueden burlar a Dios, que pueden hacer lo que quieran, que pueden burlar a Dios. Pero Dios tiene reservado el último vino, el mejor vino, para lo último. Dios es un Dios que se reserva lo mejor para lo último. Y aunque ellos creen que están ganando todas las cosas, Dios está preparando un contraataque. Pero en ese contraataque, los que van a estar del lado de Dios son los que van a cuidar sus vestiduras de que no haya mancha. ¿Está conmigo? Dios no va a usar a toda la iglesia para esto. Dios va a usar a los que realmente, como decíamos en la adoración de recién, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no anda buscando grandes pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni músicos. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no anda buscando eruditos. Dios no anda buscando gente. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? Entonces, debemos aprender esto. Ahora, fíjese lo que dice. Es a ti a quien amo. Dice: dado que has obedecido mi mandamiento de perseverar. Diga conmigo: perseverancia. Escuche: dado que has obedecido mi mandamiento de perseverar. Yo no se lo estoy leyendo en NTV,
Usted lo puede leer. Ahí está en NTV también. Dice: protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Mire si no es lo que estamos pasando hoy. Esta peste no está en Argentina solamente, está en el mundo entero. Ahora Dios dice: a los que se guardan las vestiduras limpias, a los que obedecen mis mandamientos, a los que han guardado mis mandamientos de perseverar, yo los protegeré, dice el Señor. Diga conmigo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Esta prueba es para probar a quienes pertenecen a este mundo y quienes, ¿sabe que en el medio del sacudimiento mucha gente va a abrir su corazón a Jesús? En medio de toda esta pandemia, créanme, muchos van a abrir el corazón a Jesús. Mucha gente que decía que jamás iba a abrir el corazón a Jesús, créanme que va a abrir el corazón a Jesús en este tiempo. Me acuerdo que en la primera ola de pandemia, yo le decía a la pastora: nunca vi tanta gente de rodilla clamando en los hospitales, en las calles, en cualquier lado. La gente se doblaba en rodillas y clamaba a Dios. Le había agarrado quick. Y en el medio del temor clamaron a Dios. Ahora, de repente pasó todo y parecía que todo se relajaba y todo el mundo se empezó a relajar y ya, bueno, listo, pedí a Dios, busqué de Dios, me llamé cuando tuve problemas, ahora ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, y se empezaron a relajar de vuelta y ahora toda la ola vuelve y vuelve una y otra y dicen vacuna 1, 2, 3, 4 vacunas así, pertenece no sé cuántas dosis quieren meter. No se trata de lo que puedan hacer, porque el único que nos puede proteger de esto es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es el único que nos puede proteger. Entonces el Señor dice: yo te protegeré del gran tiempo que viene de pruebas sobre el mundo entero. Dice: para probar a los que pertenecen a este mundo. Versículo 11: yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Aférrate a lo que tienes. Multiplica el fuego del Espíritu Santo. Comparte la bendición de Dios con otros. Pero sobre todas las cosas, no dejes apagar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Porque si dejas apagar el fuego del Espíritu Santo, no tienes para ti ni tienes para dar. ¿Se acuerdan del pasaje de las 10 vírgenes? Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámpara. 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite, que representa la vida del Espíritu Santo. El ser virgen significa la iglesia, la virgen. No te salva el hecho de ser iglesia. Tener lámpara significa tener la palabra. Lámpara de Jehová es su palabra a mi camino. Ahora, si eres virgen y tienes lámpara, pero no tienes aceite, vida del Espíritu, dice: y las prudentes entraron, y las insensatas, cuando volvieron, dice, cerrada la puerta, golpearon y ya no pudieron entrar. Tenemos que cuidar nuestra vida del Espíritu Santo, porque no basta con ser vírgenes, no basta con ser iglesia, no basta con tener la Biblia, si no tenemos la vida del Espíritu. Porque la prudente es la que aviva la vida del Espíritu Santo.
El prudente es el que aviva la vida del Espíritu Santo. El prudente es el que busca más y más de Dios cada día. Ese es el que va a recibir las cosas grandes de parte de Dios y la vida eterna. Amén. Así que, iglesia, cuidemos la fe. Cierra tus ojitos ahí donde estás. No permitas que te susurre el infierno al oído. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Muchas veces viene como un hermano, una hermana que conocías, que hoy quizás su vida no está del todo bien, y quiere el enemigo susurrarte o hablarte a través de, usando una boca de alguien que tú dices, pero es cristiano. Tenemos que identificar cuando estamos delante de un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque nuestra fe tiene que ser guardada. Cierra tus ojitos ahí donde está y diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo pido perdón si había prestado mi oído a cosas que golpearon mi fe. Señor Jesús, perfecciona mi fe. Quiero tener la fe que tú tenías. Sé que por el Espíritu Santo, que es tu mismo Espíritu, puedo recibir esa fe. Renuncio a lo humano para recibir lo que viene de ti. Señor Jesús, si recibí palabra que golpeó mi fe, hoy la renuncio, la echo fuera. Te pido que la arranques de mi mente, de mi espíritu y mi alma, y quiero que siembres tu palabra, que pongas tu corazón, Señor, que obedezca tu palabra y cumpla tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Se siente tu gloria.